¿Qué harías si de repente todo lo que has creído sobre ti mismo fuera desmoronándose? Si descubrieras que la imagen que tienes de ti es solo una pequeña parte de lo que realmente eres. Nos han dicho toda la vida que debemos huir del mal, del error, de todo lo que consideramos oscuro dentro de nosotros. Pero, ¿qué pasaría si esa oscuridad no fuera algo a evitar, sino una parte esencial de quién somos? Carl Gustav Jung, uno de los más grandes psicólogos del siglo XX, nos invita a dar un paso audaz, mirar la sombra que habita en lo más profundo de nuestro ser, para conocerla y, al hacerlo, conocernos a nosotros mismos. La mayoría de las personas vive con la idea de que hay partes de sí mismas que deben ser suprimidas, olvidadas, negadas. La ira, el miedo, la inseguridad, incluso los deseos más oscuros, todos estos aspectos se esconden en las sombras de nuestra psique. Pero, ¿qué ocurre cuando decidimos no huir de ellos, sino mirarles a los ojos? Jung sostenía que lo que ignoramos en nuestro interior no solo sigue existiendo en las sombras, sino que nos controla. El conocimiento de tu propia oscuridad no solo es liberador, sino esencial para alcanzar una vida plena. Todos llevamos en nuestro interior algo que nos asusta. Algo que creemos que, si se ve, destruiría la imagen perfecta de quien creemos ser. Nos enseñan a encajar, a mostrar solo lo mejor, lo que la sociedad aprueba, lo que se espera. Pero en el fondo, siempre existe ese rincón oscuro que no podemos ignorar. A veces lo sentimos como un peso, un conflicto interno que nos consume. ¿Y si te dijera que ese mismo rincón podría ser la clave para descubrir tu verdadera fuerza, tu auténtico ser, lo escucharías? Carl Gustav Jung fue un hombre que dedicó su vida a explorar el inconsciente humano, a mirar dentro de ese vasto océano de pensamientos, deseos y miedos reprimidos. Para él, el autoconocimiento no era solo un ejercicio intelectual, sino una travesía profundamente transformadora. Jung fue quien acuñó el concepto de la sombra, esa parte oculta de nuestra personalidad que, si bien a menudo la rechazamos, es crucial para entender nuestra psique en su totalidad. La sombra, según Jung, no es solo el mal que llevamos dentro, sino todo aquello que no hemos aprendido a integrar en nuestra vida consciente. Cuando Carl Gustav Jung habla de la sombra, no se refiere a algo negativo por sí mismo, sino a la parte oculta de nuestra personalidad, aquello que hemos aprendido a rechazar o a negar. La sombra no es algo innato en nosotros, es, más bien, el resultado de las experiencias de la vida, las expectativas sociales y las normas culturales que, desde que somos niños, nos dicen que está bien y que está mal. Es ese conjunto de pensamientos, emociones y comportamientos que consideramos inaceptables y por tanto los empujamos a las sombras de nuestra conciencia. La sombra, en este sentido, se forma cuando nuestras partes más profundas, aquellas que no son valoradas por la sociedad o incluso por nosotros mismos, quedan excluidas de nuestra vida consciente. Jung sostenía que la sombra es tan amplia como la luz que proyecta nuestra conciencia, y aunque intentemos esconderla, siempre está presente, esperando ser reconocida. Imagina a una persona que desde joven ha aprendido que la ira es algo malo. En un esfuerzo por ser buena o correcta, esa persona comienza a reprimir sus sentimientos de rabia, escondiéndolos bajo una capa de cortesía o sumisión. En su vida diaria, la ira permanece oculta, pero siempre está allí, en la sombra. Con el tiempo, esa ira reprimida puede manifestarse de formas indirectas, en episodios de ansiedad, en la frustración acumulada que estalla en momentos inapropiados, o incluso en patrones de autodesprecio. Otro ejemplo común podría ser una persona que, por miedo al rechazo, reprime sus deseos de expresar vulnerabilidad o necesidad de apoyo. Esta parte de la sombra puede provocar que esa persona se vuelva demasiado autosuficiente o cerrada, sin darse cuenta de que su capacidad para relacionarse genuinamente con los demás está limitada por la parte de sí misma que no quiere reconocer. Estas partes reprimidas no desaparecen. Están almacenadas en lo más profundo de la psique, esperando que las enfrentemos, porque su presencia no nos abandona, aunque queramos ignorarla. El proceso de represión comienza en la infancia. A medida que crecemos, aprendemos lo que debe ser aceptado y lo que no debe ser mostrado.
En muchos casos, las emociones y deseos que no encajan en este esquema se relegan al inconsciente, a ese lugar sombrío donde no tienen voz. Lo curioso es que, por más que queramos esconder estos aspectos, la sombra nunca desaparece. De hecho, cuanto más la reprimimos, más poder tiene sobre nosotros. ¿Alguna vez te has sorprendido reaccionando de manera desproporcionada ante una situación aparentemente trivial? Eso es la sombra actuando. Los sentimientos reprimidos, cuando no se procesan, tienen el poder de salir a la superficie de manera impredecible, a menudo cuando menos lo esperamos. Jung no veía la sombra como algo estrictamente negativo. Al contrario, la sombra contiene una gran parte de nuestro potencial humano, una energía vital que, al ser reprimida, puede convertirse en una fuerza destructiva. Pero si aprendemos a reconocerla y a integrarla, podemos aprovechar esa energía de una manera creativa y transformadora. La sombra, entonces, no es solo un monstruo que debemos temer, es una parte de nosotros mismos que necesitamos conocer para crecer. Jung afirmaba que solo cuando somos capaces de aceptar nuestra sombra, de mirar dentro de esos rincones oscuros con valentía, es cuando realmente podemos llegar a la totalidad de nuestro ser. No se trata de eliminar las partes malas de nosotros, sino de abrazarlas, comprenderlas y aprender a vivir con ellas, para que ya no nos controlen de manera inconsciente. Imagina que, un día, te enfrentas a una verdad inquebrantable: lo que has creído saber sobre ti mismo no es suficiente. No basta con las máscaras que has usado, ni con las historias que has contado a los demás y a ti mismo. La verdadera libertad no se alcanza ignorando las partes oscuras de nuestro ser, sino enfrentándolas, entendiéndolas y finalmente integrándolas. El conocimiento de uno mismo es un camino arduo. No se trata de una simple reflexión intelectual, es un proceso profundo que exige valentía. La oscuridad interior, esa parte de nosotros que hemos evitado, no es algo que podamos simplemente mirar desde la distancia. Debemos entrar en ella, adentrarnos en las profundidades de nuestro propio ser, y solo entonces podemos empezar a descubrir lo que realmente somos. Para Jung, este proceso de autoconocimiento es el viaje hacia la individuación, el proceso a través del cual nos convertimos en lo que realmente somos. Es una travesía que requiere enfrentarse a los aspectos más sombríos de nuestra psique, pues solo allí podemos hallar las semillas de nuestro verdadero ser. En la vida de cada individuo, el encuentro con la sombra no ocurre de forma repentina, sino que es un proceso gradual, a menudo guiado por crisis personales o momentos de gran sufrimiento. Puede ser un periodo de angustia existencial, un fracaso profundo, una pérdida que nos despoja de todas las certezas, o simplemente una sensación de vacío que no podemos explicar. La sombra emerge en estos momentos, como una llamada a enfrentar lo que hemos escondido. Este proceso puede ser aterrador. Imagina por un momento que todo lo que has creído sobre ti mismo se desmorona, y te enfrentas a la posibilidad de que quizás no eres quien pensabas ser. Esta confrontación con la sombra puede generar miedo, confusión e incluso desesperación. Nos vemos obligados a hacer frente a nuestros miedos más profundos, a nuestras debilidades y a las partes de nosotros mismos que no hemos querido ver. Y sin embargo, esta confrontación no es solo dolorosa, sino profundamente reveladora. Solo cuando estamos dispuestos a mirar nuestras sombras con valentía, a no huir de ellas, es cuando comienza la verdadera transformación. Es como si, al enfrentar nuestra oscuridad, estuviéramos desbloqueando una nueva dimensión de nuestra psique, un espacio donde el crecimiento personal es posible. El miedo es, sin duda, uno de los grandes obstáculos para entrar en el territorio oscuro de la psique. La sombra contiene aspectos de nosotros mismos que hemos negado, y enfrentarlos puede ser aterrador. Nos enfrentamos a nuestros errores, nuestras limitaciones, nuestras imperfecciones. Pero este miedo, aunque natural, no debe impedirnos avanzar. Es importante entender que el miedo a la sombra no es algo exclusivo de unos pocos. Todos, en mayor o menor medida, tenemos miedo a enfrentarnos a lo que desconocemos de nosotros mismos. Este miedo es humano, pero también lo es el deseo de comprender quiénes somos en realidad. Y es que el verdadero desafío no está en el miedo en sí, sino en cómo elegimos enfrentarlo.
A través de este proceso, encontramos que la sombra no es una enemiga. Es, más bien, un espejo de todo lo que hemos rechazado, todo lo que hemos temido aceptar. Cuando dejamos de temerla, de verla como algo ajeno a nosotros, descubrimos que la sombra tiene algo valioso que ofrecer, una oportunidad para la renovación y el autodescubrimiento. El despertar que surge al confrontar la sombra no es un evento singular. Es un proceso continuo de crecimiento y expansión. Cada vez que nos atrevemos a mirar más allá de nuestras máscaras, descubrimos una parte nueva de nosotros mismos, una parte que nos libera, nos hace más completos. El despertar no es un destino, sino un viaje sin fin hacia el entendimiento de nuestra psique y nuestra vida. Cuando finalmente aceptamos nuestra oscuridad, cuando reconocemos que somos seres completos, con luces y sombras, nos damos cuenta de que la integración de nuestra sombra no es solo un proceso de autoaceptación. Es también un acto de liberación. Nos liberamos de las cadenas de la represión, nos liberamos del juicio y la culpa, y empezamos a vivir de una manera más auténtica, más fiel a nuestro ser más profundo. Este proceso puede parecer aterrador, pero es la única manera de llegar a una vida más plena y consciente. La oscuridad no es el fin, es el inicio de algo más grande. Y cuando estamos listos para enfrentarnos a ella, encontramos una luz mucho más poderosa y transformadora que cualquier luz externa. A lo largo de la historia, los mitos y las leyendas han servido como espejos del alma humana, reflejando no solo los aspectos luminosos, sino también las sombras que habitamos. Jung veía los mitos como representaciones del inconsciente colectivo, un término que él acuñó para describir los arquetipos y símbolos universales compartidos por toda la humanidad. Los héroes de estos relatos, muchas veces, se enfrentan a sus propias sombras en una especie de viaje iniciático, un viaje que les exige confrontar lo que temen y rechazan dentro de sí mismos. Uno de los mitos más emblemáticos es el de Hércules y sus 12 trabajos. Aunque Hércules es un héroe admirado por su fuerza y valentía, su verdadero desafío no radica solo en vencer a monstruos y superar obstáculos físicos. El mayor reto de Hércules es enfrentarse a su propio interior, enfrentando tareas que simbolizan las partes reprimidas de su ser, la lucha con el león de Nemea, el enfrentamiento con la hidra de Lerna, o la captura del jabalí de Erimanto, por mencionar solo algunos. Cada uno de estos trabajos representa una sombra distinta que el héroe debe integrar para completar su viaje hacia la totalidad. Otro ejemplo profundo lo encontramos en el mito de Ulises, quien, al regresar a su hogar después de la guerra de Troya, debe enfrentar no solo los monstruos y dioses que se interponen en su camino, sino también las sombras de su propia psique. Ulises es forzado a confrontar sus propios deseos y limitaciones, y su viaje de regreso a Ítaca simboliza la travesía interior hacia el autoconocimiento. Los mitos siguen vivos hoy en día, especialmente en la cultura popular. Los relatos de personajes que se enfrentan a sus propias sombras se pueden ver en una vasta cantidad de películas, series y libros. Uno de los ejemplos más poderosos es Darth Vader, el icónico villano de la saga Star Wars. Al principio de la historia, Darth Vader representa el mal absoluto, el lado oscuro de la fuerza. Sin embargo, su viaje es también un viaje de autodescubrimiento, de confrontar su sombra y, finalmente, redimirla. La lucha interna de Anakin Skywalker, el hombre detrás de Darth Vader, refleja el proceso junguiano de confrontar la oscuridad interna y aprender a integrarla. Al final, cuando se enfrenta a su sombra de manera definitiva, es capaz de sacrificarse por su hijo y restaurar el equilibrio. Otro ejemplo relevante es el de Dr. Jekyll y Mr. la famosa novela de Robert Louis Stevenson. En este relato, el Dr. Jekyll representa la figura respetable y controlada, mientras que Mr. simboliza la parte oscura, salvaje y descontrolada del mismo individuo. Jekyll, en su intento por separar lo bueno de lo malo en él, termina liberando una monstruosidad que no puede controlar. Este enfrentamiento entre las dos personalidades es una metáfora perfecta de la sombra junguiana. Lo que tratamos de separar y reprimir al final termina saliendo a la superficie con más fuerza. La sombra, por mucho que intentemos negarla, siempre estará allí, esperando ser reconocida. Jung también habló de la sombra en un nivel colectivo, es decir,
como las sociedades y las culturas, como los individuos, tienen su propia sombra. Esto se refiere a los aspectos de la historia, la política y la cultura que son reprimidos o negados, pero que siguen influenciando las dinámicas sociales y los comportamientos colectivos. La sombra colectiva se puede manifestar en fenómenos como la opresión, la guerra, el racismo, la discriminación y otros elementos destructivos de la sociedad. A nivel histórico, la sombra colectiva puede verse reflejada en la manera en que las culturas han manejado los aspectos oscuros de su pasado, la esclavitud, el colonialismo, las guerras y las injusticias sociales. Al igual que en el proceso individual, cuando una sociedad trata de ocultar o negar estos aspectos de su historia, esos temas continúan afectando a sus ciudadanos de maneras que son difíciles de ver de manera inmediata. Solo cuando la sociedad se enfrenta a su sombra colectiva, es decir, cuando admite sus errores y afronta su pasado de manera honesta, puede comenzar el proceso de sanación y transformación. Un ejemplo moderno de la sombra colectiva se ve en los movimientos por los derechos civiles y humanos, donde comunidades que han sido oprimidas o invisibilizadas luchan por hacer visible la injusticia histórica y obtener el reconocimiento de sus derechos. En este sentido, la sombra colectiva no solo tiene el poder de destruir, sino también de ofrecer una oportunidad de redención si es reconocida y enfrentada. Una de las ideas más revolucionarias que Carl Jung compartió con el mundo fue que no podemos simplemente erradicar o rechazar nuestra sombra. La sombra no es algo que se pueda curar o eliminar, porque forma parte integral de quienes somos. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de luchar contra ella y comenzamos el proceso de integración, aprender a convivir con nuestra oscuridad de manera consciente, no como algo ajeno a nuestra identidad, sino como una parte necesaria de nuestro ser. Jung comparaba este proceso con un acto alquímico. En la alquimia, los metales impuros se transforman en oro a través de un proceso de refinamiento. De manera similar, integrar la sombra no es simplemente aceptarla pasivamente, sino transformarla en algo útil, algo que nos permite crecer y evolucionar. La sombra tiene un poder creativo y transformador que, cuando se maneja correctamente, puede llevarnos a una comprensión más profunda de nosotros mismos. El concepto de individuación es central en el trabajo de Jung. Para él, la individuación es el proceso mediante el cual una persona llega a ser verdaderamente ella misma, integrando todas las facetas de su personalidad, incluso aquellas partes que había rechazado. Este proceso implica la aceptación y la integración de la sombra, la confrontación con los aspectos más oscuros de la psique para poder alcanzarnos en nuestra totalidad. Jung decía que no podemos alcanzar la autorrealización sin primero abrazar todo lo que somos, incluidas las partes que preferimos evitar. Integrar la sombra no significa rendirse ante los aspectos oscuros de nuestra personalidad, sino reconocerlos como una parte legítima de nuestra existencia. Al hacer esto, no solo sanamos nuestras heridas internas, sino que nos volvemos más auténticos y capaces de vivir una vida más plena y significativa. Cuando decidimos enfrentar nuestra sombra, estamos también tomando la decisión de reconocer a los demonios internos que todos llevamos dentro. Estos demonios no son entidades externas, sino aspectos reprimidos de nosotros mismos: ira, egoísmo, miedo, celos, inseguridad, entre otros. Al reconocernos en estos demonios, dejamos de proyectarlos sobre otros y comenzamos a verlos como lo que son, partes de nuestra psique que, al no ser comprendidas, terminan controlándonos de manera destructiva. Por ejemplo, si te descubres constantemente proyectando ira hacia los demás, tal vez sea un reflejo de una ira no reconocida dentro de ti mismo. La clave está en preguntarte, ¿por qué siento esta ira? ¿Qué parte de mí no ha sido escuchada? Este proceso de exploración es el primer paso para integrar la sombra, observar nuestras reacciones, escuchar nuestros sentimientos más profundos y entender de dónde provienen. Una de las revelaciones más poderosas del proceso de integración de la sombra es que al reconocer y abrazar nuestras partes oscuras, también accedemos a un vasto potencial creativo. Muchas veces, lo que consideramos negativo o indeseable en nosotros tiene un enorme potencial si se canaliza de manera positiva. La energía reprimida se convierte en una fuente de creatividad, innovación y transformación personal.
Un ejemplo claro de esto es el trabajo de artistas, escritores y músicos, que a menudo exploran los rincones oscuros de su psique para crear obras profundamente conmovedoras. La capacidad de confrontar la oscuridad interna y de integrarla en el proceso creativo les permite generar obras que no solo son profundamente humanas, sino también universalmente resonantes. En este sentido, la sombra no es solo una fuerza destructiva, es una fuerza que, cuando se integra, puede dar lugar a algo genuinamente hermoso y trascendente. El último paso en el proceso de integración es encontrar el equilibrio entre la luz y la sombra. Vivir una vida auténtica no significa vivir sin sombra, sino aprender a coexistir con ella. La luz de nuestra conciencia no puede existir sin la oscuridad de lo que no vemos. Ambas fuerzas están en un constante juego, y la magia ocurre cuando podemos ver ambas con claridad, sin rechazar ninguna de ellas. La integración de la sombra es un camino hacia la plenitud, pero este camino no es lineal. Hay momentos en los que la sombra puede volver a aparecer con fuerza, especialmente en tiempos de crisis o transformación. Sin embargo, en esos momentos, la clave es recordar que el trabajo con la sombra nunca termina. Siempre habrá más por descubrir, más por integrar. Es un proceso continuo, un viaje interminable hacia una comprensión más profunda de quiénes somos. Finalmente, la verdadera libertad llega cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos. Al integrar nuestra sombra, nos liberamos de las fuerzas inconscientes que nos controlan. Ya no estamos sujetos a la tiranía de lo que hemos reprimido, al contrario, hemos tomado el control consciente de nuestra psique. La libertad, en este sentido, no es solo la ausencia de miedo o conflicto, sino la aceptación plena de lo que somos, con todas nuestras luces y sombras. Al hablar de la sombra en términos individuales, parece natural que la sociedad, como un grupo de individuos, también tenga su propia sombra colectiva. Esta sombra no es menos importante que la sombra personal. De hecho, lo que ocurre a nivel colectivo está en gran medida determinado por las sombras individuales que se proyectan, y viceversa. En una sociedad que trata de evitar ciertas realidades o aspectos de la vida humana, esos aspectos terminan por manifestarse de manera destructiva o perturbadora. La sombra colectiva es, en muchos sentidos, una amalgama de las sombras individuales no reconocidas. Las crisis sociales, como las desigualdades económicas, el racismo, la violencia y la opresión, son manifestaciones de la sombra colectiva de una sociedad. Cuando una cultura no enfrenta o integra sus sombras históricas y sociales, éstas se proyectan sobre sus estructuras, creando dinámicas destructivas que afectan a todos, incluso a aquellos que no son conscientes de ellas. Jung entendió que la negación de las sombras colectivas de una sociedad, como el racismo o la discriminación de género, no solo afecta a los individuos que sufren esa opresión, sino también a aquellos que las perpetúan. Pues al no reconocer estas sombras, se crea un vacío moral y un sufrimiento psicológico en quienes están involucrados en mantener esas estructuras de poder. El fenómeno de la proyección colectiva de la sombra se puede observar fácilmente en el ámbito político. A lo largo de la historia, hemos visto cómo sociedades enteras proyectan sus sombras sobre grupos vulnerables, los judíos en la Alemania nazi, los pueblos indígenas en las colonias, las mujeres durante siglos de patriarcado. Estas proyecciones colectivas permiten que ciertos grupos sean vistos como el otro, como el enemigo o como aquello que no pertenece, lo que justifica su discriminación y opresión. Hoy en día, aunque las formas explícitas de discriminación han disminuido, seguimos siendo testigos de cómo las sociedades niegan las sombras del pasado, lo que se traduce en políticas que perpetúan la pobreza, la injusticia social y las desigualdades. En lugar de enfrentar esas sombras, muchas veces las proyectamos sobre las minorías, aquellos que se perciben como diferentes. Esto puede verse en el auge del populismo, el racismo estructural y las políticas excluyentes que prevalecen en muchas partes del mundo. Para que una sociedad se cure, necesita enfrentar su sombra colectiva. Esto no significa solo reconocer las injusticias pasadas, sino también cambiar las estructuras que continúan perpetuándolas. La verdadera transformación social ocurre cuando las sociedades deciden mirar de frente su pasado y sus sombras, en lugar de seguir ocultándolas bajo la alfombra.
El trabajo con la sombra colectiva es también el trabajo de la empatía y la reconciliación. Es necesario que cada miembro de la sociedad reconozca su parte en la perpetuación de las estructuras de poder y opresión. Solo entonces podremos comenzar a cambiar la narrativa colectiva y construir una sociedad más equitativa y consciente. En este sentido, el trabajo con la sombra colectiva es una tarea colectiva. Es necesario que la sociedad como un todo se comprometa con el proceso de autoexploración y curación. La verdadera sanación solo ocurre cuando reconocemos que todos somos responsables, en algún nivel, de las dinámicas destructivas que existen en el mundo. La psicología tiene un papel fundamental en este proceso. La psicología analítica de Jung ofrece herramientas para abordar tanto la sombra individual como colectiva. Al aplicar conceptos como la integración de la sombra en la vida personal, podemos empezar a entender cómo los patrones de pensamiento y las actitudes de los individuos contribuyen al clima social más amplio. El primer paso hacia el cambio social comienza con el autoconocimiento. La transformación de los individuos lleva, por consecuencia, a la transformación de la sociedad. Además, las sociedades necesitan una forma de psicología que no solo se ocupe del individuo, sino también de la conciencia colectiva. La psicología social, que se basa en entender cómo las dinámicas sociales influyen en los comportamientos y creencias de las personas, es crucial para desmantelar las sombras sociales que siguen prevaleciendo en nuestras culturas. Así como el trabajo con la sombra individual es un acto de valentía y autocomprensión, el trabajo con la sombra colectiva requiere de un esfuerzo conjunto y consciente. No podemos avanzar como sociedad si no estamos dispuestos a confrontar las dinámicas que nos dividen y oprimen. Al integrar nuestras sombras colectivas, podemos construir una comunidad más humana, compasiva y justa, donde cada individuo, sin importar su raza, género o historia, tenga la oportunidad de ser visto y respetado. La sombra no es un concepto exclusivo de la psicología de Jung. De hecho, muchas tradiciones espirituales y filosóficas han abordado el tema de la oscuridad interior de maneras muy similares. Desde la antigüedad, distintas culturas han reconocido que el viaje hacia la iluminación, la trascendencia o el despertar espiritual no puede realizarse sin antes enfrentar las partes más oscuras y ocultas del ser. En el cristianismo, por ejemplo, el concepto del pecado original y la caída del hombre refleja la lucha eterna entre la luz y la oscuridad. La figura de Cristo, al sacrificarse por la humanidad, simboliza la integración de las sombras colectivas, el perdón y la redención. Sin embargo, también en el cristianismo, la verdadera salvación no llega sin una transformación interior. Debemos mirar nuestras imperfecciones, nuestros pecados, y convertirlos en un camino de aprendizaje y redención. No se trata solo de alcanzar la luz, sino de confrontar y redimir lo oscuro dentro de nosotros. En el budismo, se encuentra una perspectiva similar. La oscuridad del ego, el apego y las pasiones que nublan la mente son vistos como obstáculos en el camino hacia el despertar. La práctica del mindfulness y la meditación tiene como objetivo precisamente esto: observar la mente sin juicio, reconociendo las sombras internas sin identificarse con ellas. El proceso de desidentificación con los pensamientos y emociones es una forma de integrar la sombra y liberarnos de su control. El despertar no significa erradicar la oscuridad, sino trascenderla, viéndola por lo que es y liberándonos de su influencia. Para Jung, el trabajo con la sombra no solo es psicológico, sino también espiritual. Es un proceso sagrado de autoconocimiento y transformación interior. La sombra, como lo hemos visto, está compuesta por aquellos aspectos de nosotros mismos que preferimos no ver, que negamos o reprimimos. Sin embargo, al no reconocerlos, nos mantenemos incompletos, atrapados en patrones que limitan nuestro crecimiento. El enfrentamiento con la sombra, por lo tanto, es un acto profundamente espiritual. Requiere humildad, valentía y una disposición para vernos tal y como somos, sin los filtros de la idealización o la negación. Este acto de confrontación puede parecer aterrador, pero es también liberador. Nos permite soltar las cargas del pasado y vivir en el presente con una mayor conciencia de nuestra humanidad. Como dice Jung, quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, despierta.
En muchas tradiciones espirituales, el camino hacia la iluminación o la realización personal solo puede ser recorrido si somos capaces de mirar de frente nuestras sombras internas. Los monjes budistas, por ejemplo, pasan años cultivando la atención plena para reconocer y abrazar sus propios demonios internos. No se trata de eliminar las emociones negativas, sino de observarlas con desapego y sin identificarse con ellas. Al hacerlo, alcanzan un estado de paz y claridad interior que les permite estar en armonía con el mundo. Uno de los arquetipos más poderosos que Jung identificó es el del héroe. Este arquetipo es fundamental en muchas historias mitológicas y espirituales y representa la lucha interior entre la luz y la sombra. El héroe, en su viaje, se enfrenta a sus propios miedos, dudas y limitaciones, los cuales son las manifestaciones de su sombra. A través de este enfrentamiento, el héroe se transforma y alcanza un nivel superior de conciencia. Este proceso de enfrentarse a la sombra como parte del viaje del héroe está presente en muchas tradiciones espirituales. El héroe puede ser visto como el individuo que se embarca en el viaje de autoconocimiento, un viaje que requiere que confrontemos lo peor de nosotros mismos, nuestros traumas, deseos ocultos y sombras reprimidas. Solo al integrar estos aspectos podemos alcanzar el siguiente nivel de desarrollo, y de esta manera, el viaje espiritual se convierte en un proceso de individuación, como lo conceptualizó Jung. En el cristianismo, la vida de Jesús refleja este viaje del héroe. En sus momentos más oscuros, como en el huerto de Getsemaní, Jesús enfrenta el miedo, la duda y la desesperación, pero es justamente en esos momentos cuando encuentra su propósito más grande, redimir la humanidad. Al igual que el héroe mitológico, Jesús se enfrenta a su sombra y, al hacerlo, ilumina el camino para los demás. Algunos podrían pensar que integrar la sombra es un proceso de renuncia a lo oscuro, pero lo cierto es que el trabajo con la sombra es, en muchos casos, una puerta hacia la iluminación. Al reconocer nuestras sombras, dejamos de estar bajo su influencia, porque ya no las estamos ignorando ni reprimiendo. En lugar de ser esclavos de nuestros miedos, ira o deseos ocultos, aprendemos a verlos, aceptarlos y entenderlos. Al integrar la sombra, también integramos la totalidad de nuestra experiencia humana, no solo lo positivo y lo brillante, sino también lo doloroso y lo oscuro. Y es en esa integración donde se encuentra la verdadera luz. Como explica Jung, la luz nunca habría llegado a nosotros sin la oscuridad. En la tradición taoísta, este concepto es claramente representado en el símbolo del yin y el yang. El yin, la oscuridad, la receptividad, la pasividad, no es opuesta al yang, la luz, la acción, la masculinidad, sino que ambas fuerzas están interrelacionadas. La oscuridad es necesaria para que la luz se manifieste, y viceversa. La iluminación no es el dominio total de la luz sobre la oscuridad, sino la comprensión profunda de cómo ambas fuerzas coexisten y se complementan. El último paso en el proceso espiritual y psicológico de integración de la sombra es la aceptación total de uno mismo. Esto significa dejar de rechazar nuestras imperfecciones, nuestras fallas y nuestras sombras. Solo cuando aceptamos nuestra oscuridad, podemos liberar el miedo a la misma y, por ende, encontrar una paz duradera. En el viaje espiritual, es esencial comprender que no somos solo nuestra luz, ni solo nuestra sombra. Somos la totalidad de ambos, y esa es nuestra verdadera esencia. En esta aceptación, encontramos la libertad. Al llegar al final del viaje de integración de la sombra, encontramos un espacio de liberación profunda. La liberación no significa un escape de las sombras, sino la aceptación total de ellas como parte integral de nuestra existencia. Jung nos habla de la totalidad como el objetivo de la individuación, un proceso mediante el cual llegamos a ser completamente quienes somos. Esta totalidad incluye todo, la luz y la sombra, lo que consideramos bueno y lo que llamamos malo, nuestras virtudes y nuestros defectos. Solo cuando abrazamos ambos aspectos de nuestro ser podemos realmente liberarnos de la tiranía de la ignorancia y la represión. Esta liberación es el acto de detener la lucha interna. Durante mucho tiempo, hemos luchado contra nuestra oscuridad, temiéndola, evitándola o, peor aún, proyectándola sobre los demás. Sin embargo, cuando entendemos que la sombra es solo una faceta más de nuestro ser, dejamos de tenerle miedo.
Nos liberamos de la necesidad de ser perfectos y comenzamos a vivir en un estado de aceptación radical. Ya no necesitamos escondernos detrás de máscaras ni engañarnos sobre quiénes somos realmente. La libertad reside en abrazar nuestra humanidad en su totalidad. El proceso de liberación a menudo involucra una muerte simbólica. Morir, en este contexto, no se refiere a la muerte física, sino a la muerte del antiguo yo, del ser que sigue atrapado en los miedos y las proyecciones. Este proceso de morir para renacer es una experiencia profunda y transformadora. Al integrar nuestra sombra, morimos a las viejas formas de vernos a nosotros mismos y al mundo, y nacemos de nuevo como una versión más auténtica y libre. La muerte simbólica es representada de manera poderosa en muchas mitologías y religiones. En la cultura cristiana, la crucifixión y resurrección de Cristo simbolizan este proceso de muerte y renacimiento. En el mito de Osiris, el dios egipcio que muere y resucita, encontramos una representación del ciclo de la vida, la muerte y la renovación. La sombra es la tumba de nuestra psique, el lugar donde nuestras partes reprimidas y olvidadas se entierran hasta que estamos listos para enfrentarlas y liberarlas. Jung nos invita a entender que para renacer debemos estar dispuestos a enfrentar lo más profundo de nuestra oscuridad. La liberación es un proceso de desapego, de dejar ir todo lo que hemos sido, para abrazar lo que podemos llegar a ser. La integración de la sombra, entonces, no es solo una tarea interna, también es una manera de vivir en el mundo. Cuando aprendemos a aceptar nuestras sombras, dejamos de proyectarlas sobre los demás, lo que nos permite relacionarnos con nosotros de una manera más auténtica y compasiva. Este proceso de aceptación transforma nuestra manera de interactuar con el mundo exterior, porque ya no estamos atrapados por las falsas ideas que tenemos sobre nosotros mismos. Nos volvemos más capaces de vivir con conciencia y apertura, sin las defensas que antes nos impedían ver la vida tal como es. Es importante recordar que la integración de la sombra es un proceso continuo. Cada vez que superamos una parte de nuestra sombra, surgen nuevas áreas de oscuridad que requieren atención. Esta es la naturaleza del ser humano, siempre hay más por aprender, por descubrir, por integrar. Sin embargo, a medida que avanzamos, nos volvemos más conscientes y más libres. La vida deja de ser una batalla constante y se convierte en un proceso de constante crecimiento y expansión. Al alcanzar la integración de la sombra, llegamos a un estado de mayor plenitud. Vivimos desde un lugar de autenticidad, con una conciencia más profunda de quiénes somos y de nuestra conexión con los demás. Esta plenitud no es un estado estático, sino un camino continuo. Vivir plenamente es un acto de constante integración, un proceso de aceptación, transformación y renovación. Jung solía decir que el objetivo de la vida es llegar a ser uno mismo. Este uno mismo no es una versión idealizada o perfecta de nosotros, sino nuestra verdad más profunda, libre de las sombras que nos limitan. Es vivir sin máscaras, sin defensas, siendo completamente conscientes de nuestras contradicciones y complejidades, y abrazando la vida en su totalidad. Finalmente, el resultado de trabajar con la sombra es la paz. No una paz superficial, sino una paz profunda que surge de aceptar todo lo que somos, sin negarnos ni rechazar ninguna parte de nuestra psique. Esta paz es liberadora porque nos permite vivir sin miedo, sin las cadenas de la represión. Nos libera de la necesidad de buscar la perfección y nos enseña que la verdadera belleza reside en nuestra humanidad imperfecta. La paz interna que resulta de la integración de la sombra es el resultado de una vida vivida conscientemente. Ya no estamos atados a nuestras proyecciones, ni tememos a lo desconocido dentro de nosotros. Vivimos plenamente en el presente, conscientes de nuestra oscuridad y nuestra luz, y capaces de navegar por la vida con una comprensión más profunda y completa. Al final, la liberación a través de la sombra no es un fin en sí mismo, sino el comienzo de un nuevo camino. Al integrar nuestra oscuridad, nos volvemos más completos, más auténticos y más libres. La vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en una oportunidad constante para crecer, para aprender y para ser más plenamente nosotros mismos. El proceso de integración de la sombra no termina nunca, pero cada paso que damos en este camino nos acerca más a la paz y la totalidad. Y así,
Hemos llegado al final de este viaje profundo hacia el conocimiento de nuestra propia oscuridad, un camino que, aunque desafiante, nos permite vivir con mayor autenticidad y plenitud. Recordemos que no somos seres de solo luz, sino que nuestra verdadera fuerza radica en integrar tanto nuestras sombras como nuestras luces. Este es un proceso continuo, que nos invita a ser conscientes, a aceptar lo que somos y a seguir creciendo cada día. Si este video resonó contigo, si alguna de estas ideas tocó una fibra interna, te agradezco profundamente por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte para más contenidos que inviten a la reflexión y que, como este, busquen abrir las puertas de la introspección. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando juntos los misterios y las maravillas de la vida.